¿Por qué es tan peligroso el acoso? Hablemos de los niños, hablemos de las escuelas. Me gustaría dirigir este programa lo más que podamos a educar a los papás a darse cuenta cuando un hijo está siendo acosado en la escuela o dentro de la familia, y también cómo darse cuenta por qué es tan peligroso y cuál es la acción que los padres deben de tomar. Es por eso que el acoso es tan peligroso. ¿Sucede mucho eso? Sí, claro. Estados Unidos, en las estadísticas mundiales, el año pasado teníamos 260,000 casos de suicidios por bullying, y el 46% de las estadísticas demuestran que el bullying actualmente se está llevando a prácticamente a 333 niños diarios. Señores, yo le he hablado a sillas vacías en congresos de salud mental, porque a nadie le importa el tema. Y piensan que no existe. Y piensan o que no le va a pasar a ellos. Bienvenidos al podcast de Frank López. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando del acoso. Cuando nuestros niños pequeños y nuestros teenagers, adolescentes, están siendo abusados o están siendo acosados de alguna manera, lo que le llaman el bullying. Y con nosotros tenemos a Kiria Cora. Bienvenida, Kiria. Gracias, pastor. Tú eres fundadora y presidente de The Cora Foundation. Sí, así es. Es una fundación dedicada a ayudar a los padres y a los educadores a lidiar con este problema del acoso que pasa tanto en las escuelas en Estados Unidos. Sí, así es, pastor. Y me imagino que en el mundo entero, ¿no? Bueno, en el mundo entero, España en las estadísticas mundiales está en primer lugar con 300,000 casos al año. España. España. Y también sucede entre familias, ¿no? Sí, es el más frecuente. Lo que pasa es que desde ahí radica la problemática. Ustedes no nacen siendo un acosador. Usted se convierte en un acosador porque hay un modelo en su casa donde usted aprendió a burlar, a minimizar, a herir y especialmente a abusar en el poder a otros. Eso es muy real y lo he visto como que es parte de culturas, poner nombretes despectivos. Uh-huh. Que si esta muchachita es más llenita, pues le empiezan a decir nombretes que reflejan su peso, o si es más delgado o más delgada también. ¿Por qué eso está mal? Está mal porque seguimos permitiendo y normalizando el abuso verbal. El abuso, cuando usted no lo detiene y lo hace tolerante, empieza a crecer como una bola de nieve. Es por eso que ahí es donde radica las normativas de una sociedad sana. Por eso es que seguimos tolerando este tipo de cosas y esto sigue aumentando. Anteriormente era una burla, anteriormente era un chiste, un golpe. Hoy en día, con las redes sociales, el acoso se ha intensificado porque permanece 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Y el cyberbullying es uno de los ataques más dolorosos, y el ghosting también. ¿Por qué es tan peligroso el acoso? Hablemos de los niños, hablemos de las escuelas. Me gustaría dirigir este programa lo más que podamos a educar a los papás a darse cuenta cuando un hijo está siendo acosado en la escuela o dentro de la familia, y también cómo darse cuenta por qué es tan peligroso y cuál es la acción que los padres deben de tomar. Primero hablemos de por qué el acoso es tan peligroso. El acoso es tan peligroso porque toca la parte sensible, que es la identidad, la parte relacional de un ser humano. En la vida noble de nuestros hijos se empieza a construir su identidad y su autoestima a raíz de entre las edades de 10 a 16 años y 17. ¿Qué pasa? Cuando un evento como el acoso llega a perturbar, a querer destruirlos, como anteriormente el acoso era una burla
hoy en día el acoso ha trascendido, al igual que ya tenemos computadoras inteligentes, teléfonos inteligentes, pues las redes sociales han incrementado la violencia escolar y ahora el target. Y lo que se quiere en este momento es que el niño, lamentablemente, se quite la vida. Es por eso que el acoso es tan peligroso. ¿Sucede mucho eso? Sí, claro. Estados Unidos, en las estadísticas mundiales, el año pasado teníamos 260,000 casos de suicidios por bullying y el 46% de las estadísticas demuestran que el bullying actualmente se está llevando a prácticamente a 333 niños diarios. Por la depresión, ¿no? Primero la depresión. El bullying empieza silenciosamente. El problema del bullying es que el bullying es un ataque espiritual. Es una opresión almática a los niños. Y por eso que como seres humanos y como seres espirituales, nosotros tenemos que verlo integralmente. No solamente lo que ellos sienten, sino cómo ellos se sienten. Ellos han categorizado, tengo un caso que me presentaron esta semana, precisamente de Colombia, que el niño le preguntó a ChatGPT que le expresó, a Meta, perdón, que él se estaba sintiendo un dolor muy grande en su pecho. Y él no podía identificar ese dolor. Eso es lo que causa el acoso. El acoso causa un dolor tan grande y un nivel de tormento. Dios me reveló esto hace como 3 semanas. Los atormenta. Y cuando ustedes empiezan a atormentarlo, usted pierde el piso, usted pierde la esencia suya, porque eso es lo que pretenden los muchachos de hoy en día, meterlos en un laberinto de la muerte. El acoso tiene que ver con palabras de burla, con amenazas de violencia, con el toque físico, con intimidar, con el miedo, la intimidación y constantemente una comparativa, ¿no? Siempre quieren ponerte a comparar que tú eres inferior a otros. Sí, pero también hay el otro tipo de ghosting, que el acoso fantasmeo, que ha sido desde el año pasado para acá, ha sido uno de los bullying que se está intensificando en los colegios. ¿Qué pasa? Explícanos eso, porque nunca lo había oído. O el fantasmeo anteriormente era un concepto que se usaba en las relaciones de parejas. Usted estaba con una pareja y de repente esa pareja se iba y cortaba emocionalmente una relación con usted y usted se quedaba, ¡ah! ¿Qué pasó? El ghosting, el fantasmeo se ha llevado a las escuelas. ¿Qué pasa? Cuando hay un grupo de muchachos en donde hay uno que no suele ser como ellos, o suele ser el líder, empieza otro líder a tener tendencias de líder y a esos otros líderes no les gusta, ellos empiezan a excluirlo, se llama el bullying exclusivo, ghosting, y tiene que ver mucho con la vida relacional. Cuando nuestros hijos están creciendo, todo su entorno tiene mucho peso en cómo nos relacionamos, quiénes nos aceptan, de qué parte somos nosotros en una escuela, cuáles son los grupos a los que nosotros pertenecemos. ¿Qué pasa? Cuando el ghosting, que lo están aplicando muy intencionalmente y con una meta que el niño se sienta que no tenga ningún derecho a existir. Ese es el mensaje peligroso que tiene el acoso. Y el tipo de ghosting, ¿por qué? Porque empiezan a excluirlos, empiezas a hacerle que se sienta invisible. Esta persona puede haber tenido 3 años en la escuela y llegó un día que llegó a la escuela y nadie lo volvió a mirar. ¿Y qué pasa? Y él empieza a sentirse, ¿pero qué pasa? ¿Será que yo no existo? Y por eso, lastimosamente, muchos niños se han terminado tomando la decisión equivocada. Entonces, este tipo de bullying se ha trascendido en los últimos años, y esto es gracias a las redes sociales. Yo he visto videos en las redes sociales donde explican explícitamente todo cómo hacer las cosas malas, ¿me entiendes? Y cómo hacer que otras personas realmente seas cruel. La crueldad ha trascendido.
Ya no es un chiste, ya no es una palabra fea, ya no es que te dieron un golpe. No. Cuando ya llegó el golpe, es porque ya realmente tenían muchísimo tiempo. A mí me han llegado casos que han drogado a la persona para acabarla dentro de la escuela. O sea, no esperan que salga a la escuela. Lo han hecho dentro de la escuela. Cuando hablamos de escuelas, esto aplica a todas las escuelas. Todas las escuelas, incluyendo las escuelas católicas, cristianas, Católicas, privadas, cristianas, privadas, públicas y charter. Y charters. Oye, sí, Esto tú lo has visto en todas las escuelas. lo he vivido. Lo has vivido, porque hay padres que piensan, bueno, mi hijo va a una escuela privada, mi hijo va a una escuela cristiana, pero eso no lo está protegiendo de que no exista el bullying, ¿verdad Sí. que no? Yo he tenido conversaciones con mamás y lo primero que me dicen, no, a mí no me va a pasar porque mi hija va a un colegio cristiano y privado. Ujú. Bueno, les voy a contar que nuestra historia familiar estuvo en una escuela cristiana privada. Háblame de tu historia familiar. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue la experiencia de tu familia con el bullying, con el acoso? Bueno, como toda familia, uno siempre piensa que en esta burbuja y en este círculo las personas son buenas y como van a la iglesia, pues definitivamente son personas que se sientan en la iglesia a escuchar lo mismo que tú y muchos de ellos eran hasta hijos de pastores. Ujú. Y nosotros, mi esposo y yo pensábamos que bueno, que esa era la escuela apropiada. Pues estas personas se pusieron máscaras. Los cristianos, señores y religiosos, se siguen poniendo una máscara que les queda tan grande, de tan buenos que son, que cuando nos dieron el toque como nos los dieron, fue que yo me quedé en shock. Nos causó un trauma. ¿Qué pasa? ¿Qué significa un trauma? Un trauma es cuando usted no tiene las herramientas necesarias para enfrentar una situación que le está pasando. Ustedes Eso son una nos familia pasó. cristiana. Sí, Iban a una iglesia cristiana sí, y sus hijos lo colocaron en una escuela cristiana. sí. Dentro de ese ambiente cristiano también existe el acoso. Sí. ¿Cómo te diste tu cuenta de que en tu familia había entrado el acoso? Lo primero que yo me di cuenta es porque, como en todas otras familias, teníamos una vida muy feliz. Y de un día para otro, ese brillo, esa luz, ese gozo se fue abruptamente de nuestras vidas. ¿Notaste un cambio drástico? Drástico. Yo noté un día que se empezó a encerrar en el cuarto, ya no lo llamaban para ir a fiestas, los amigos desaparecieron, gracias a que yo soy muy curiosa, estaba metida en las redes sociales y me di cuenta, estos están yendo a fiestas, pero ya no lo invitan a él, ya no somos parte de estas cosas. ¿Qué está pasando? Me empecé a hacer preguntas. Como una madre inteligente, intencional y involucrada en la vida de mis hijos, mi familia me importa, empecé a hacerme preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Y me fui, obviamente, cuando abrieron las iglesias, pues lo primero que el Señor me dice a mí es, llévamelo a la iglesia. Y ahí fue donde se abrió la tapa de todo lo que estaba pasando. Ahí gracias a un buen líder, muy preparado, que él de inmediato se dio cuenta y me dijo, aquí pasó algo muy grave. Y yo le dije, gracias. Había un acoso Había un acoso que lo había desconectado del mundo, ¿no? completamente. Tu familiar se había encerrado, ya no quería compartir con sus amigos. Todo cambió abruptamente. ¿Cómo podemos ayudar a un papá y una mamá a darse cuenta de que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos pueden estar siendo acosados? ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos que se den cuenta? Bueno, lo primero es a escucharlos. Una de las cosas que yo hice gracias a los programas de inteligencia emocional que yo he estado certificándome es cuando un joven llega a su casa, en vez de preguntarle cómo te fue, pregúntele cómo te sientes. Cuando un niño
está pasando por un acoso, él se siente con un dolor. La herida del rechazo es una de las heridas más grandes que un ser humano puede enfrentar. Y si Sí, lo es. especialmente lo vives en tu edad noble, como son los niños, esto le afecta grandemente y ellos no lo van a poder ocultar. Cuando ese niño venga a la casa y le esté contando un episodio, usted calle, déjelo expresarse, valide sus sentimientos y no lo juzgue. No le venga con que defiéndete. Es el peor mensaje que le podemos dar a nuestros hijos. Porque en mi experiencia, tú te vas a defender de 6, de 7. Tú te vas a defender de lo que no estás pudiendo ver ni tú mismo, ni lo estás pudiendo entender. Yo no lo podía entender en ese momento. Es por eso que me aboco a escribir el libro. Es una cicatriz invisible. Todo el mundo dice, pero yo también tuve bullying cuando chiquito. No, sí, pero no es el bullying que hoy en día está pasando. Entonces, es importante observar a sus hijos. Si sus hijos tienen un cambio abrupto, si sus hijos empiezan a bajar de peso, si empiezan a poner chaquetas, suéteres. ¿Por qué? Porque empiezan a ocultar que se están quitando la comida, que se están cortando. Oh. La primera señal que muestran que se cortan las venas. Eso es bullying. Eso es No, eso no es bullying. Eso es la primera señal de que se están intentando suicidar. Que se empiezan a cortar. Eso, Claro. eso lo he visto yo en los jóvenes mucho. Y están pasando un dolor que ellos no pueden aceptar y no saben procesar. Es por eso que la terapia cognitiva conductual es importante. Es por eso que los grupos de jóvenes en las iglesias es sumamente importante, porque ese espacio le va a dar a ese joven la atmósfera para él expresar cómo se está sintiendo. Tú dijiste algo muy, muy poderoso. Cuando llegue el hijo a la casa, el papá o la mamá, que no le pregunte cómo te fue, sino que le pregunte cómo te estás sintiendo tú hoy. Y escucharlo. Sí, porque ahí podemos darnos cuenta de que algo está pasando. Sí. También bajan de peso. Sí, bajan de peso, se quitan la comida, empiezan a estar iracundos. Un niño, por lo general, los jóvenes en la edad adolescente se ponen iracundos, pero un niño que es un muchacho alegre, que es un muchacho que irradia luz, un muchacho que es comunicativo, no cambia al otro día, a no ser un niño no comunicativo, se encierra en su cuarto, no quiere que tú le hables. Escoge las comidas, empiezan a desarrollar un desorden alimenticio por lo general, porque ellos empiezan a entender que como los están rechazando, los están humillando, los están excluyendo, esa herida de juicio, me están enjuiciando. No soy tan bueno como para merecerme ser parte de este grupo. Entonces son heridas que tú empiezas a comunicarte desde la máscara. Y es esa máscara de, ahora me quiero desaparecer. Se empiezan a quitar la comida porque se quieren desaparecer. ¿Me entiendes? Una manera de, lastimosamente, que a muchos jóvenes han perdido la vida, es porque han tenido un desorden alimenticio, que los padres no han sabido intervenir a tiempo, y ya cuando han intervenido ya ha sido tarde. El desorden alimenticio afecta el corazón. También constantemente veo eso, que se cortan. Sí. No necesariamente que se están cortando las venas para matarse, sino que se cortan como para lastimarse. Se están lastimando porque ellos se sienten lastimados y ellos se quieren lastimar. Y entonces es ahí donde yo tuve un caso que la niña se cortaba y cuando el papá la descubrió le dijo, ay, deja de cortarte y ya. No, averigüe. Buscar ayuda. ¿Por qué ella se está cortando? ¿Me entiende? Cuando usted se corta, usted está tratando de dar un mensaje al mundo. Y los papás tienen que ser los responsables de buscar cuál es el mensaje que mi hijo está dando. Él, encerrándose en su cuarto, estando iracundo, el cambio abrupto de un día para otro, se quitó la comida de un día para otro, porque si él comía normal, él quiere hoy en día no comer. Alguien te está diciendo algo. Alguien te ha dicho algo por tu forma de ser. Indague. Sea un padre helicóptero. A los psicólogos no les gusta esto. Si yo no hubiese sido una madre helicóptera. No, lo hubiese.
Otra historia. Una pregunta. ¿En algún momento el familiar tuyo te dijo que no quería volver más a la escuela? No, porque hay como decisiones que ellos quieren en su manera de que no, yo les voy a demostrar a ellos que yo puedo con esto. Pero algunas veces en la parte interna de tu ser no está suficientemente capacitada y fortalecida para continuar aguantando este sufrimiento. ¿Qué pasa? El ser humano tiene una resistencia emocional que los padres, con una mirada muy inocente, creen que un niño va a aguantar. Vaya a la escuela y ponga la otra mejilla. Yo conocí uno que puso la otra mejilla por 1 año y medio y lastimosamente el niño no aguantó. Muchas veces no todos los jóvenes pueden aguantar. Y claro, él quería ir, quería ir. Y claro, gracias a la pandemia y gracias a que obviamente hubo otro episodio fuerte que lo cuento en mi libro, pues no fue más. Y todas las alternativas que a mí me brindaron para que esa persona regresara a ese ambiente tóxico no eran las favorables. No. Mejor es, debe uno remover al hijo de ese ambiente tóxico inmediatamente. Sí, sí, siempre y cuando usted investigue y esté bien asesorado. Porque muchas veces yo he visto casos de que él se tiene que quedar en ese colegio porque el colegio es bueno. ¿A qué usted le llama un colegio bueno? Exacto. Porque si usted pone un título y usted pone un diploma de honor roll ante la salud emocional y mental de su hijo, está mal. El que tiene un problema es usted. El libro se llama El grito silenciado y está en Amazon. También en audio, me dijiste que lo tiene en audio. Sí, lo tenemos en audiobook en mi página también de la fundación, www.dilenomás.org. Dilenomás.org. Sí, porque en el principio, cuando nosotros creamos la fundación, queremos es que se levante y se despierte un movimiento. Un movimiento de parar, que nosotros podamos ser seres humanos capaces de decir y no continuar tolerando la violencia escolar que hay. Porque hoy en día el acoso se ha convertido en un terrorismo escolar. Mucho, lo vemos mucho en la iglesia. Aquí constantemente lo vemos, los jóvenes y en los niños también. Ok, te quiero preguntar, Kiria. Busca el libro, Kiria Cora, El grito silenciado. Te quiero preguntar algo. A la vez que tú te das cuenta, en algunos casos yo he visto que se ponen a beber cerveza y nunca habían bebido, otros se ponen a fumar y nunca lo habían hecho. De momento cambió de ser un joven o una joven ejemplar a ser un espíritu de rebelión también en algunos casos. A la vez que los padres se dan cuenta que algo está pasando, ¿cuáles son los pasos que esos padres tienen que hacer? Porque ignorar lo que está pasando es el error más grande. ¿Cuál es la acción que esos padres deben comenzar? Bueno, lo primero que deben de hacer es orar y ayunar. Yo pienso que esa fue la clave principal que desató toda la intervención divina y descubrir qué era lo que estaba pasando. Yo siento que el acoso es un laberinto a la muerte y usted tiene que encontrar la salida rápido porque el acoso es un tormento a la parte espiritual y almática de su hijo y deben de buscar ayuda y asesoría de inmediato psicológica. A mí me ayudó mucho que yo tuve terapistas. Gracias a una terapista me di cuenta de que había una patología psicopática de una persona muy peligrosa alrededor de nuestra familia. Donde si su hijo esas personas destruyen las cosas. Destructoras. Esa es una primera señal de que quieren destruir a su hijo. Y yo no me había dado cuenta. Entonces hay psicópatas en series. Sí. Yo he estado viendo muchas series de psicópatas a raíz de toda esa experiencia y me di cuenta de que muchos de estos psicópatas empezaron siendo bullying. Empezaron siendo niños muy guapos. Víctimas. Y
víctimas o también los que iban a agredir a otros, porque ese niño que agrede tiene unas heridas muy profundas en su corazón que está buscando desde la agresión agredir a otros para él sentirse fuerte, pero es el más débil. Y está pasando algo en el hogar y es por eso que nosotros, bueno, yo me tuve que meter hasta estudiar sociología, porque yo tuve que empezar a estudiar la sociedad en sí que construye a esa persona. Y el problema es que seguimos volteando nuestra mirada y no nos importa lo que está pasando. Yo quiero que tú aconsejes a los padres. Ya hablamos de las características. Y estoy seguro que hay más de uno escuchando y diciendo, wow, yo he visto algo de eso en mi hijo o en mi hija. ¿Qué es lo próximo que deben hacer? Dame los pasos. Lo primero deben de Tú hacer... dijiste orar y ayunar. Ayunar. Después. Luego tenemos que buscar un psicólogo, un buen consejero en la iglesia que esté preparado, un líder que haya trabajado con jóvenes, que pueda intimidar, puede empezar a trabajar con ese joven que está presentando esas tendencias. Tanto el que agrede como el que es víctima necesita terapia. Muchas veces yo me he dado cuenta de que el que agrede también puede cambiar su conducta. Hay que darle una segunda oportunidad. Pero si él lo sigue haciendo es porque el corazón ya está malo. Entonces, orar para que su hijo tenga un encuentro con Dios. ¿Qué hacemos con la escuela? Con la escuela debemos de, como seres humanos, nosotros tenemos una corte que se llama la Corte Civil. Los seres aquí de este reino y de esta sociedad no conoce que cuando pasa algo y la escuela no acciona, usted tiene 15 días para ir a la Corte Civil. Vamos a suponer que la escuela está dispuesta a reaccionar, pero si la escuela no se ha dado cuenta del acoso, ¿cuál es la participación del papá y la mamá involucrando a la escuela? Deberían de insistir. Lo primero que nosotros recomendamos como fundación es documentar. Cuando digo documentar, no es ir y hablar y que las palabras se las lleve el viento. Es escribir un email y usted imprimirlo. Y si eso no le responden en un periodo de una semana, usted escribe al distrito escolar y usted eleva ese reclamo. Si el distrito escolar no responde, usted entonces va a la Corte Civil y ellos tienen 15 días para interceder en la escuela si la escuela no está levantando un protocolo de intervención. Debemos seguir enviando al niño a la escuela sabiendo que la persona que está acosando o el grupo de personas que están acosando todavía están ahí con él. No deberíamos de hacerlo porque sería seguirlos poniendo a un estado donde él no pueda aguantar probablemente y nosotros no sabemos cómo él puede reaccionar en algún momento. Entonces nosotros como padres debemos de comunicarnos con la escuela y si usted no va a mandar a su hijo a la escuela, usted tiene que escribir se llama un email de no show up, ¿ok? Y pidiéndole permiso al distrito escolar para no mandar a la escuela si usted está en un sistema público. Te pregunto esto porque yo he visto niños que están sumamente heridos, lastimados, y los padres los siguen enviando a la escuela. Yo soy de los que pienso de que no debería. ¿Cómo lo voy a seguir enviando al lugar donde lo están hiriendo, donde lo están dañando? Lo que pasa es que los padres hoy en día ya no están criando. Están teniendo hijos por tenerlos. Y no están dando la tarea de escuchar a sus hijos, de validar lo que a sus hijos les está afectando. Entonces, estos niños están solos. Estos niños se sienten que nadie los escucha. Por eso el libro se llama El grito silenciado. Dentro del silencio, busque ese silencio que hay en su casa, que llegó a su casa de un día para otro. Tiene un significado. Por eso el subtítulo del libro se llama Cicatrices invisibles en un mundo que no escucha sobre el acoso. Porque el acoso puede dejar un trauma severo. Y es más común de lo que imaginamos. Oh, sí. La mayoría de las personas que van a terapia, de hecho, el libro, el prólogo está escrito por una doctora, se llama Edith Shiro, la única especialista capaz de aceptar en todas las entrevistas que ella dice que casi todas las personas que han pasado por terapia han sido personas que han sido afectadas por el bullying. ¿Qué pasa cuando el acoso o el bullying es dentro de la familia? Porque te estoy haciendo esta pregunta porque son cosas que yo veo acá en la iglesia.
que a veces son el grupo de primitos, a veces son adultos que se están burlando de los niños. ¿Cómo debemos protegerlos aún de la propia familia? Bueno, nosotros debemos de levantar límites. Si la tía se sigue burlando de su niño, Exacto. usted no visite más a la tía. O la parte le dice, mira, tú te estás pasando de los límites. No está bien que tú te Nunca burles. está bien. Está bien que tú eches un chiste, pero cuando tú quieres herir a una persona, no te metas, ¿me entiendes? Con el sentimiento. Los niños tienen sentimiento. ¡Ay, gordito! Sí. ¡Ay, el negrito! Llegó el negrito. Sí. ¡Ay, llegó la millonaria! La millonaria, la esposa del que te conté. ¡Ay, llegó la viajadera! La Eso que está mal. viaja. Eso está mal. Eso es parte de la cultura latina. Y lo seguimos permitiendo. Usted busca distancia. Usted, en la psicología se llama, usted tiene que poner un límite sano. Y usted tiene que cortar. Si esa persona no cambia, usted cambia. Cortar. Cortar. ¿Sabe qué? La mejor terapia para esa persona es que se aleje de esa persona. Amén. Yo lo que veo es que yo pienso que el papá y la mamá, a la vez que se identifica el acoso, tienen que tomar una reacción activa de proteger a esa persona Inmediatamente. de donde está viniendo el acoso. Sí. Sea la escuela, sea la familia o sean amistades. Tenemos que darle prioridad a ese niño, a esa niña y protegerlos. Sí, que es lo que no comprenden los padres. Lo que yo he visto en los diferentes casos que se me han presentado cada vez que yo hablo en iglesias, en comunidades, se me acercan personas, me presentan casos y yo les digo, mira, estos son los pasos que hay que tomar. La gente está ciega, sorda, muda, ¿me entiendes? Están dormidos como osos, ¿me entiendes? Y no quieren tomar responsabilidad de lo que uno le dice. Entonces ya como fundación yo cumplí mi misión. Mi misión era educarlos, mi misión era motivarlos a que ellos entiendan que la problemática les puede llevar a perder a sus hijos y les doy los pasos a seguir y con todo eso, pastor, no sacan a sus hijos, no hacen absolutamente nada. Y eso está muy mal. Está mal porque... Pues nosotros estamos llamados a proteger y a defender a nuestros defender. mamá y papá, los dos. Los dos. ¿Cómo fue que Dios sanó tu familia del acoso? Bueno, primero porque fuimos unos padres intencionales en todo momento que nos levantamos y nos paramos en la brecha. En esa brecha que dice la palabra de Dios que no nos tenemos que parar, firmes ante las acechanzas del enemigo y no permitir que Él nos arrebate. Él nos quería arrebatar a nuestro hijo y nos intentó meter a todos en un laberinto de muerte. ¿Me entienden? Nos quería atormentar. Estábamos en un círculo que no sabíamos, pero mientras yo más oraba, yo más veía como Dios me guiaba a esa luz, ese túnel. Ese túnel tuvo una salida. Muchos padres no han encontrado la salida. Muchos padres siguen rondando, no quieren. Tú les das un libro como este y te dicen, ¡ay, tan gordo el libro! ¿Quién se va a leer 331 páginas? Si a mí me hubiesen presentado un libro este antes de que todo me pasara, no solamente este libro, yo me hubiese leído 4 para conocer qué hacer. Este libro encierra completamente un manual de qué hacer, cómo identificarlo, qué causa el bullying. El bullying puede causar un trauma postraumático Mucho. severo. Puede causar un mutismo, que los psicólogos, la mayoría dicen que el mutismo solamente lo tiene un niño con una condición. No. Yo viví un mutismo de 2 años. No un día, no 2 años. ¿Cómo fue que tu familia se sanó? Explícame ese proceso. Nos ¿Ustedes sanamos. fueron activos? Bueno, estuvimos en una iglesia que gracias a un pastor que se preocupó por nuestra familia, un líder de la iglesia que se preocupó por mi hijo. Esas personas son las que nosotros necesitamos multiplicar. Nos sanamos porque ellos nos acompañaron de la mano, orando. ¿Fue un proceso largo? Fue un proceso de 3 años. De 3 años. Sí. Fue un proceso muy largo, muy largo. ¿Y qué pasaba en esos 3 años? Bueno, viví mucha soledad, viví la traición, conocí la traición de frente. Conocí que no debemos de abrirle la puerta a todo el mundo. ¿Es importante eso? Sí, lamentablemente. ¿Cuidar el hogar? Sí. Yo pienso que sí, pero también, bueno, obviamente como esposa de
de un pelotero, para nosotros también nuestra vida, a pesar de todo, no estaba oculta. También lo estaban viendo. Y eso también creo yo que pudo haber sido un detonante, porque la envidia existe. Mucho. La envidia causa que la crueldad se intensifique, que la maldad. Entonces yo pienso que sanar tiene que ser un proceso que toda una familia entre en una coinonía. Y tuvimos una lección muy dura, pero valió la pena. Yo creo que todo tuvo un propósito. Yo pienso que le pedí al Señor que me sanara. Y me llevó a una depresión, me llevó a escribir un libro, 2 libros que me ayudaron a sanar. La escritura me ayudó a mí a sanarme para ayudar a otros a sanarse. ¿Qué fue lo más que te hirió a ti? La traición. ¿Te traicionó un familiar o Me traicionaron los... personas cerca de ti? Sí, los que se sentaban a comer en la mesa de mi casa. Nunca me lo imaginé. Nunca. Esas personas estaban sentadas en la iglesia. Esas personas me llevaron a la iglesia donde yo estaba asistiendo. Y eso fue lo que más duro. ¿Te fue difícil perdonarlos? Me fue difícil, pero Dios me dijo, esto no es una opción, es un mandamiento. Y yo decidí que cuando yo perdoné, Dios me liberó y abrió un propósito de vida para mí. Eso mismo tuvo que hacer la persona de tu familia que sufrió el acoso. Sí. Él tuvo que perdonar a los que lo acusaron. Sí, yo creo que sí, porque yo pienso que sí, 100%, porque si no, Dios no le hubiese mostrado esa posición en donde él está ahorita. Que quiere servir al Señor. Sí. Y yo pienso que Dios no te pone en una posición así si tú no estás sano. En tu familia se cumple la escritura de que todo lo que trajo el maligno para destruir, el Señor lo tornó para lo mejor. Sí, Señor, Romanos 8:20. Hoy la familia está sana. Sí. Hoy tu familia está sirviendo al Señor. Sí. Y la persona de tu familia que recibió el acoso, que fue el más que sufrió, hoy su intención es servir al Señor. Sí. El Señor le puso el calzado del evangelio. ¿Tú crees que hubiese pasado eso si no hubiese sido el acoso? Si no hubiese pasado el acoso. No. Dios tuvo un propósito en todo lo que pasó, porque yo nunca, en mi proceso, nunca le pregunté al Señor por qué lo permitiste, sino dejé que todo fluyera. ¿Te sentiste culpable alguna vez? No. Pienso que no hicimos nada para merecérnoslos. Siento ¿Pero que... pensaste que en algún momento que te debiste haber dado cuenta antes como mamá? Yo pienso que no debí haber confiado en las personas que estuvieron a mi alrededor, porque yo hasta servía en la escuela. Y esas personas que yo estaba, con las que yo estuve sirviendo, que yo pensaba que eran y amaban a mis hijos, ocultaron todo lo que estaba pasando. Entonces, sea nuestra familia o no sea nuestra familia, todos los que somos cristianos tenemos que reportar el acoso. Sí, especialmente cuando pasa dentro de la iglesia. Si esas personas que eran amigas de ustedes lo hubiesen reportado, tu familia no hubiese sufrido lo que sufrió. Esto debe ser una carga de la comunidad, no solamente de la persona ni de los padres que están sufriendo el acoso, sino de la comunidad. Si usted ve el acoso en la escuela o en su familia, usted debe involucrarse y hablarlo y reportarlo, porque, mire, yo he visto las consecuencias del acoso en niños y en jóvenes. En nuestra iglesia, jóvenes se han quitado la vida por el acoso. Yo he tenido que enterrar jóvenes que se ahorcaron por el acoso. Y nadie sabía nada. El papá no sabía nada. La maestra dice que no sabía nada. Y eran jóvenes que estaban siendo acosadas por años y nadie lo reportó. Lo que pasa es que eso es por lo que hay que orar. El ayuno lo que hace es desatar las ligaduras de opresión y te quita la venda de tus ojos para que tú puedas ver lo que en tu carne tú no puedes ver. Yo pude ver a través de los ojos de Dios. Desde el hemisferio en donde Dios estaba posicionándome como madre para que yo viera lo que yo estaba viendo y a lo que podía llegar
a desatarse. Es por eso que obviamente ese libro está escrito para que la gente entienda que tiene que buscar intencionalmente entender esta problemática, porque en el libro de Habacuc 1:3 nos dice que viviremos momentos de violencia como estos, pero son los que estén preparados, informados y entregados al Señor que serán los salvos. Comenzamos el programa y tú dijiste que el país número 1 de acoso reportado es España. Sí. Impresionante. El segundo, México. El segundo, México. Países latinos. El tercero, Argentina. Y Estados Unidos, con 260,000 casos reportados. Pero estamos hablando de los reportados. Quiere decir que hay más casos que no han sido reportados. Entonces, significa que habemos más. Cuidado si no llegamos a un primer lugar. Esta semana nada más salieron 5 casos entre ayer y hoy. Y esto siempre sucede cuando se acaba el colegio. Qué casualidad que el colegio se acabe y ahí es donde los padres salen a las noticias a decir todo lo que pasó en la escuela. Pero durante todo el año escolar usted no se dio cuenta. Empiezan a salir los videos de los muchachos en los transportes. En los transportes pasan cosas espantosas. Papá y mamá, estate pendiente, cuida a tus hijos, no solamente de la escuela, sino de la familia. Sí, hasta de la familia. Hasta de la familia, porque si usted ve un familiar que se está burlando de su hijo, usted tiene que parar eso inmediatamente. La salud mental y del alma y emocional de su hijo es más importante que su relación con ningún familiar, ¿sí o no? Sí, señor. Háblame de Cora Foundation. Sí, bueno, la fundación fue creada a raíz de esta experiencia personal para lograr educar y erradicar el bullying mientras que podamos. Como padres responsables, no solamente nos hemos preocupado en esa naturaleza humana por nuestra experiencia, sino que porque no continúe pasándole a los demás. Desde mi corazón, no quisiera que otra madre pasara por lo que yo pasé. No. Yo estaba 50% desinformada, pero 50% tenía fe. Y yo creo que ese 50% de mi fe fue lo que hizo que se desatara todo y pudiera yo ver lo que estaba pasando, que era lo que yo no me esperaba. Entonces, esto es importante, ir a estos talleres. Señores, yo le he hablado a sillas vacías en congresos de salud mental, porque a nadie le importa el tema. Y piensan que no existe. Y piensan que no le va a pasar a ellos. Que ellos como educadores, no solo son hijos míos. Yo he tenido educadores que me han dicho, es que el sueldo nos alcanza y no vamos a estar vigilando. Pero el educador es el primero que debe reportar esto. Kiria, Cora, El grito silenciado. Busca el libro en Amazon o en su tienda favorita. Búsquelo en el internet. Kiria Cora, El grito silenciado. Estemos atentos a la salud mental, emocional de nuestros hijos. Y como Kiria nos enseñó, cuando usted vea un cambio drástico, siéntese a hablar con él. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes tú emocionalmente? Escuche, haga averiguaciones, porque literalmente esto es un espíritu demoníaco, sí, el acoso, que lo lleva a una depresión, que lo lleva a una autodestrucción, que le roban la identidad. Sí, ese es el espíritu. Yo he ministrado jóvenes que decidieron experimentar el homosexualismo porque era el único lugar donde se sentía aceptado, aunque ellos nunca pensaron hacerlo. O sea, mira lo peligroso que es. So, tenemos que estar atentos. El acoso no es de Dios y todos tenemos que estar pendientes y proteger a esa persona. Kiria, gracias. Gracias. Dios te bendiga mucho. El grito silenciado, Kiria Coro, pídalo y búsquelo inmediatamente y nos vemos muy pronto en otro podcast de Frank López. Gracias. Gracias.